y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? ¿no? Y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Bueno, mis queridos hermanos, Dios me reveló, bueno, les pongo a consideración antes de eso, justamente he estado trabajando estos días con mi esposa, estamos haciendo una nueva traducción de la Biblia. La Biblia se llama la Biblia Revelación, Historia y Conciencia, que vamos a publicarle posteriormente, ya que estén listos todos los libros y capítulos necesarios, que va a ser un enfoque netamente de todos los capítulos que conocemos, los capítulos deuterocanónicos, que al rato tendremos un taller, inclusive vamos a escoger un poco de los capítulos del canon etíope que está un poco velado para especialmente los cristianos evangélicos como nosotros, una traducción directa de los papiros al español y posiblemente al inglés. Estamos por terminar el Génesis, Mateo y el libro deuterocanónico de Judith. Entonces ya les pongo en su corazón el que desee, no es obligatorio. El libro en físico que lo vamos a hacer imprimir, sí, pero copias solo solicitadas, bajo pedido, con portada de lujo y todo de los 3 primeros tomos, que son Génesis, Mateo y este libro deuterocanónico, sería de los libros deuterocanónicos de Judith y de Tobit. Amén. Pues ya les pongo en consideración y para toda la gente de las redes, esperemos que en un año estará lista toda la Biblia para que la adquieran tal vez a través de Amazon o de las plataformas que publiquemos. Amén. Entonces, en este trabajo que me vino justamente a mi corazón y eso les expuse, y si es que leyeron la invitación, está una frase, más que un versículo, una frase que denota muchísimo, que empatiza en relación de un evento que pasó en la Biblia. Y esta frase dice, una fe pequeña en un Dios todopoderoso vale infinitamente más que una gran confianza puesta en uno mismo. Caray, y me han de preguntar, ¿qué quiere decir el joven con semejante frase, no? Porque eso sí estamos a la que cae por lo que uno habla. Entonces, obviamente, ¿qué dice esta frase? Partamos de un punto. Como seres humanos, y si nos vamos al Génesis, nosotros hemos caído en una rebeldía y hemos caído en una situación de altivez, ¿sí? ¿Qué significa la altivez? Es el orgullo pleno, el que me sienta más que los demás. Entonces, obviamente, cuando digo una gran confianza puesta en uno mismo, desde cuando nacemos, desde niños, ¿qué nos enseña nuestro padre? ¿Sí? ¿Qué nos enseña? Y eso es bueno, en cierta manera, pero no tanto. Cuando nos dicen, Samantha, tú eres buena, tú puedes, tú te vas a graduar, tú eres de así, asado, chévere, está bien. Levantar el autoestima de cada uno. Es perfecto levantar la autoestima. Pero cuando eso trasciende más allá, el hacernos creer que somos autosuficientes, entonces ahí comienza la batalla. Y esa autosuficiencia a veces nos relega a situaciones de frustración en el sentido que no logramos el objetivo que nos imponemos. Entonces tenemos que tener claro ese punto.
Y a veces nos creemos tan autosuficientes que Dios no es nadie en nuestra vida, ¿sí? Y muchas personas van a escuchar a los que predicamos, dice, está hablando por los codos. Y a mí también me pasaba lo mismo. Había tiempos que iba a la plaza, que dice a la plaza central, a la plaza de la Independencia, y habían hombrecitos que se paraban con un micrófono y agarrados una Biblia y decía, arrepiéntete, arrepiéntete, todavía estás a tiempo, ven, arrepiéntete. Y uno decía, pobre loquito, hablando nomás ahí, como la Samantha me queda viendo, pobrecito, hablando nomás ahí, ¿sí? Entendamos estas cosas, que estos mensajes son para levantar su vida y algún día se acordarán en el sentido de que sí, en cierta manera, el que estaba hablando ahí en el púlpito algo tenía de razón, pero porque no está hablando de parte suya, está hablando de lo que dice el elemento central en nuestra vida, que es ese librito que tienen en sus manos, ese librito que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Sí. Entonces, eso es lo que nos está yendo al momento de aceptar primeramente que hay un Dios, pero en nuestra altivez no nos permite, ¿sí? Inclusive hay hasta leyendas y hay un dicho, una leyenda que ponen justamente en la escuela militar, que todo mundo se asume. Y mis compañeros, cuando yo estaba en el bachillerato, me acuerdo que todo el mundo quería hacerse militar, ¿no? Entonces uno tenía dificultades, por ejemplo, y para las pruebas físicas, decían que tenían que subir el cabo comando. Y era un cabo comando agarrado 5 metros, más, unos 8 metros ahí, que todos teníamos que trepar. Yo, dale, llegaba a 2,5 metros y ya me resbalaba y volvía a 1 metro. Dale. Entonces me acuerdo un gran amigo que tengo, que te saludo a la distancia, Laurito. Él me decía, llévate de lema para poder entrar a la escuela militar. Ahí está un pensamiento que dice, solo venciéndote vencerás. Caramba, o sea, es motivante, ¿no? Si fuera coach, solo venciéndote te vas a vencer y vas a vencer la vida. Véncete. Y a veces no es así. A veces no es así. En cierta manera te fortaleces para seguir adelante, pero lamentablemente mi condición física no me daba para subir más, por más que me vence. Ahora que estábamos en el Mundial y jugaba Ecuador contra México, y todo el mundo hacía alusión, ya que estamos medios deportivos, hacían alusión. Si Ecuador le ganó a Alemania, una potencia en fútbol, a México, sencillo, 3 patadas, ¿no? No con eso que decir que son los mexicanos malos, sí. Pero ¿qué pasó? O sea, fueron tan agotados, ya inclusive venciéndose, porque ellos lograron vencer una de las candidatas, de las selecciones candidatas a ser campeonas del mundo, era Alemania, por su potencia, por todo lo que tenía. Y los muchachos ecuatorianos dejaron el pundonor, dejaron todo y se entregaron, pero con alma y fe. Y qué alegría que nos dieron, derrotaron a los alemanes. ¡Wow! ¿Quién iba a creer eso? Imposible en la vida. No hay ninguna selección sudamericana, excepto Argentina y Brasil, en finales habían derrotado a esta selección tan poderosa. Entonces, obviamente, ese pundonor, solo venciendo te vencerás, chévere. Pero ese venciéndote y vencerás llegaba a México, sin menospreciar a los mexicanos. Una selección que estaba a nivel en el sentido competitivo. Inclusive, la selección ecuatoriana estaba en un costo de 450 millones de euros. O sea, nuestros jugadores están bien valorados y después de esa pérdida, los señores mexicanos decían que estábamos subvalorados. A una selección mexicana que no llegaba ni a los 100. Entonces, ¿cuál era el obvio? O sea, el pensamiento, solo venciéndote, pero ya la fortaleza física, mental de todo eso ya no había. Por más que le metían, ya no, tío. Y a veces llega así, o sea, y no es por incapacidad, nosotros estamos hechos a la manera que Dios nos hace. Dios nos hace de acuerdo a nuestra propia manera, a nuestra propia esencia. Entonces, obviamente, somos buenos para una cosa, pero no somos buenos para otra. Y ahí cuando comenzamos a entender situaciones y a veces nos preguntaban,
En la iglesia decían, mi hermano, tú como padre, ¿cómo distribuirías los dones y bendiciones a tus hijos? Y uno comienza a pensar, no, dale, yo les distribuiría equitativamente, igual. Y ahí está el gran error, que no todos somos iguales. Y la Biblia me puede dar razón. Lo que le doy al Estefano no va a ser lo mismo que le doy al Cris. El Cris tiene una necesidad, el Estefano tiene otra necesidad. Igual, la Paulita no va a dar lo mismo a la Samantha que a la Génesis, porque son dos entes distintos. Y cuando hablamos de los seres humanos, pese a que somos seres totalmente sociables, somos individuales, porque nuestras circunstancias, nuestra vivencia es propia de cada uno. ¿Sí? O sea, mi hermano, por más hermano que sea, por más hermano gemelo, mellizo, jamás vivirá o sentirá las cosas que yo siento. Y ahí viene la situación de la empatía. Ahí viene la situación de la empatía. ¿Sí? Entonces, como amigos pueden decir, es que el Álvaro y el Pablo se llevan bien, son amigos y todo demás, y son igualitos, como cortados con la misma, saben decir a veces, ¿no es cierto? Pero no es así. No es así. La situación que Dios le pone al Pablo es muy distinta a la del Álvaro, en el sentido de nuestra vivencia, de nuestra esencia, de nuestros genes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí viene un problema que es la altivez. ¿Y cuál es la altivez? Creernos más que cualquiera. ¿Qué pasaba con las elecciones, con la selección que están ahorita finalistas, ¿no? El punto honor y todo lo demás, pero hubo altivez, específicamente de la selección francesa, decían que era la campeona del mundo, pero llegó una selección española que no tenía tanta carta que le desbarató todo totalmente el trabajo de la selección francesa. Y la altivez no sirvió de nada, ¿no es cierto? Entonces, como altivo siempre este lema, este dicho que dice solo venciéndote vencerás, sí se lo aplica, pero llegas a un punto que ya no. Y para entender esto, vámonos al Génesis, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y si llegan, me dicen amén. Amén, ya. Entonces la palabra de Dios dice, versículo 3. Vamos al versículo 3. Yo estoy con Reina Valera, no sé con qué versión estarán, pero es casi similar. Entonces el versículo 3 dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Escucharon eso? La serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mucha gente puede decirme que la historia del Génesis es un mito y todo lo demás, pero más que mito es un conocimiento bastante filosófico en el sentido de nuestro aprendizaje, de nuestra situación espiritual. Entonces, cuando supuestamente la serpiente le dice, no vas a morir si comes del árbol, de la fruta, que muchos le decían que es la manzana, sino más bien conoceréis el bien y el mal, y eso te hará como Dios. ¡Wow! ¡Qué propuesta!, ¿no? Entonces, a veces nos comenzamos a preguntar, en ese sentido, si yo voy a ser tan conocedor y tan sabio para ser como Dios, yo quiero ser como Dios, ¿no es cierto? Entonces comienza la altivez, o sea, esta situación nos enseñó la altivez. Y cuando nos preguntan, y cuando estábamos en el catecismo decían, ¿y cuál fue el pecado original? Entonces todo el mundo decía, el pecado original, de acuerdo a lo que nos decía el padrecito, el pastorcito, lo que sea, es la desobediencia. Y no es el pecado original la desobediencia. Eso debemos entender.
Es la altivez. La altivez nos motivó a desobedecer. ¿Sí? Cuando nos dicen no hagas esto porque te va a hacer mal y por ahí mismo. El día de ayer estábamos viendo una película que se nos fueron las lágrimas, en el sentido de la gente cuando es muy confiada, y específicamente en las niñas. Específicamente aquí tenemos dos guaguas que deben tomar mucho en cuenta. ¿Y por qué se dan estas situaciones? El papá y la mamá a las niñas, ¿qué les dice? Tengan cuidado de irse con los verdugos de por ahí, ni siquiera de los que te conocen, ni siquiera de los que te conocen, ni siquiera de A o B persona que te diga, ¿sabes qué? Vamos, por acá te invito. Y esa invitación ya suena medio rara. Y estábamos viendo una película de la vida real que nos topó el alma, en el sentido de que tres muchachas se dejan seducir por un verdugo y las aprisiona, las tiene 10 años cautivas en su casa, en donde eran esclavas totalmente, ya saben de qué, ¿no? Esclavas sexuales y todo eso, al punto que una de ellas dio hasta luz una niña. Se vean las condiciones, las situaciones, cómo pasaron. El hecho de solo de haber dicho un no, porque no todas las cosas, como dice la palabra de Dios, no todo te edifica. Puedes hacer uso de todo, como dice vulgarmente, pero no todo te edifica. Y ahí viene el concepto principal de lo que es creer, ¿sí? Esa altivez nos hace pretender, pensar que todo lo que hacemos está bien, sin guía. Y a veces necesitamos guía. Y como repetimos y seguimos repitiendo en estas reuniones que tenemos, todo lo que hacemos nos deriva en consecuencias. A veces el galito me queda viendo y a veces reclama, Diosito, ¿por qué estoy pasando mal? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué esto otro? Le digo, galito, piense, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Ah, es que hice esto. Ah, pero por lo menos reconociendo. Pero a veces ni reconocemos. Y a veces decimos, pero con esa desfachatez, si hubiera Dios no hubiera guerra, si hubiera Dios no hubiera hambre, si hubiera Dios no hubiera esto, si hubiera Dios, no hay esto. Es nuestra altivez. ¿Y por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? ¿Por qué se suceden estas situaciones? Por las decisiones de los hombres. No echemos la culpa a Dios de lo que hacemos. Y en esta película, este desadaptado que le dieron 1000 años de prisión, o sea, cadena perpetua, él reclamaba y decía, ¿por qué Dios me castigas? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué todavía reclamando a Dios? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me condenan a cadena perpetua? ¿Qué hiciste? Y Dios nos da el chance y la oportunidad a todos de hacer las cosas bien o mal. Como dice la palabra, todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y criterio en lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, viene la gran pregunta. Y todos se están preguntando, ¿cómo llego a tener esa convicción de hacer las cosas bien, de nuestra existencia? Y ahí viene la fe, ¿no? Ahí viene la fe. Y el sentido de entender. Aceptando el realismo de que no dependemos solos. Pero nuestra altivez es tan grande que nos hace buscar otros caminos. Nos hace buscar otros caminos. Y entendamos eso, no para juzgar, no para decir, es que los musulmanes creen en Alá, están pecadores, están condenados, o los hindúes creen en Krishna, ellos están pecando, es cuestión de ellos. Oremos para que Dios nos revele. Ahora, obviamente que toda la espiritualidad se fundamenta en algo concreto, ¿sí?
Pero Dios ve la altivez y la humildad de la aceptación, porque muchos podemos decir. Me acuerdo que alguien me preguntó, mi hermano, yo estoy bien porque todas las noches le oro al universo. Y el universo es nuestra esencia. Entonces el universo ve mi corazón y le oro y le clamo. Wow. Otros dirán, todos los días estamos orando a los Anunnakis. Como ahora va a ser la época de los ovnis y todo eso. Y va a ser real, y va a ser real, en serio, va a ser real. Y mucha gente verá cuando se plante un ovni en ¿cómo se ve? En el Vaticano. Todos se quedarán fríos. La fe se irá al suelo. Entonces todo el mundo quererá, sí, en realidad, lo que dicen los Anunnakis es verdad. Nosotros fuimos implantados con genes y todo lo demás, nos construyeron. Puede ser, puede ser. Pero Dios permitió eso. Dios permitió nuestra existencia, si es que lo aceptamos. Pero cuando estamos pensando de que el universo así, asado, cocinado, no nos interesa con humildad aceptar la realidad de un Dios. ¿Quién cree en Dios aquí? Una Melita no cree. Wow. ¿Quién cree en un Dios amoroso? Sí, sí, pero ahí viene el problema y ahí viene nuestra meta, nuestro anhelo. Sí, es la fe. Y si nos vamos a Hebreos 11:1, que se sabe de memoria la soñita, ¿qué dice Hebreos 11:1? Amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Sí. En una versión que tengo dice, la fe es la garantía de las cosas que esperamos y la certeza de las realidades que no vemos. ¿Ya? Que no vemos. Y les cuento que la fe inunda la sociedad. La fe inunda la sociedad. La fe está perenne en nosotros. Me acuerdo que un profesor de teología nos decía, la sociedad latinoamericana es muy creyente, pero el hecho de ser creyente no implica que podamos trascender espiritualmente. Hay muchos creyentes, hay creyentes en el Equeco, hay creyentes en San Pachito, hay creyentes hasta en el diablo, hay creyentes en tantas cosas, creen. Ahí está la fe. Y también da resultados, o sea, da resultados, pero no hay trascendencia. Hay la famosa teoría del poder de la atracción, que se deriva de una tendencia que se llama el hermetismo, en donde dice que tú te puedes enfocar tranquilamente en el poder de la atracción y comienzas con tus ojos a atraer y dices, bueno, yo quiero un carrazo bien puesto. Y me voy a enfocar en ese carrazo y según la técnica dice que tienes que enfocarte, aceptar que fuera tuyo y que después dar gracias, pero no sé a quién dan gracias. Tal vez al universo, a la situación universal, no sé a quién darán gracias. O sea, la fe hay en todo lado y todo el mundo cree. ¿Sí? Desde el Anthony a veces está caminando con la mirita por la calle y ve una escalera. No pasemos rodeando la escalera. ¿Y por qué? Porque si pasamos por ahí 7 años de mala suerte, ¿ya? Y de pronto la Janicita va y le hace relajo al árbol por haber roto el espejo del velador. ¿Y por qué? Porque romper un vidrio es 7 años de mala suerte. Entonces el Álvaro corre al mercado a comprar una pata de conejo o una herradura. Es la fe, ¿no es cierto? O todos los días la Gina va al periódico a ver, yo soy Géminis. ¿Qué me depara este día? Tenemos una fe, pero tenaz, ¿no? Pero la altivez no nos permite reconocer de que hay un Dios.
Esa altivez no nos permite reconocer que hay un Dios. ¿Sí? ¿Cómo le vemos a Dios? El otro día el Alvarito me pregunta, ¿y cómo puedo verle a Dios? Fácil. Dirígete a Mateo 5, versículo, ¿qué es? 8 o 9, Soñita. ¿Qué versículo es? Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Si queremos verle a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tener un corazón puro. ¿Y qué es el corazón puro? El corazón puro es no borrar envidias, perdonar, mirar las cosas buenas, no afanarme por mis emociones, no afanarme por los gustos que tengo. Ahí tendremos un corazón puro y lo veremos a Dios. Y dice en la palabra de Dios, pruébame. Si no me crees, pruébame. ¿Qué quiere decir Dios? Que le probemos. Si queremos probarle, tengamos un corazón puro. Un corazón puro. Amén. Entonces la fe está mal dirigida. Tenemos una fe bien dirigida y una mal dirigida. ¿Cuál es la mal dirigida? La fe mal dirigida es esa fe que nos hace ver a Dios como un Papá Noel. Sí, porque hacemos la típica oración del borrego. ¿Sí saben cuál es la oración del borrego? ¿Han escuchado la oración del borrego? No, sin tendencias políticas. La oración del borrego. Dice, dame, guíame, bendíceme, todo me y me. Sí. Yo tenía una discípula bien entregada. Ya no la he visto. Pero lamentablemente por las situaciones X de su hogar y todo lo demás, ella venía y me decía, Pablito, ore para que Dios haga un milagro en mi marido, porque este verdugo ya me tiene harto. Sale por un lado, mujer, sale por otro lado, mujer, sale por otro lado, mujer. Y ya estoy así. Y le pregunté, ¿y usted no ha pensado por qué él anda buscando lo que no encuentra en casa? No porque le esté reprochando, pero analicemos a nuestro interior lo que sucede. A veces estamos pensando de que las personas tienen que complacer a nuestra situación y no vemos la empatía a su propia situación. A mí me fascina ver películas y hay una película muy especial, la busquen y la vean, que se llama El Todopoderoso, con este actor Jim Carrey. Entonces se trata, más o menos síntesis, de que este muchacho tenía una pareja, pero por su situación, por su manera de ser, le hacía padecer a la pareja. Y la pareja como que decía, bueno, ya no te aguanto, ándate, ya no te soporto, y todo lo demás. Entonces, por circunstancias de la vida, Dios le da los poderes a él de Dios, para que él ocupe su trabajo, porque lo primero que es reclamar, ¿no? Qué lindo, vos eres Dios, tienes todo, y con tus poderes puedes hacer lo que en cierta manera te dé la gana. Entonces Dios dice, toma, te encargo mi cargo. Y comienza a hacer la debacle, un montón de situaciones. Pero le di el encargo para que vea la responsabilidad de las situaciones, para que entienda específicamente en su relación con su pareja. Entonces, por situaciones de la vida, tiene un accidente y se fue al paraíso este personaje. Entonces en el paraíso le dice Dios, bueno, ¿y cómo te fue con mi vida como Dios? Y tú dices, tu vida es muy dura, difícil, discúlpame por haberte reclamado. Ah, qué bueno. Bueno, bienvenido al paraíso. Y él comienza a ver abajo y dice, pero hay una cosa que no he hecho, mi situación con mi pareja. ¿Y qué quieres hacer con ella? Cuando él estuvo supliendo el cargo de Dios, comenzó a tratar que con su poder ella quede
bajo el poder de Él, en el sentido amoroso, en el sentido de que lo ame. Y no es así, y no es así. Entonces, Dios le dice, ¿y no quieres hacer una oración por ella? Y recién tiene la lucidez en su mente para hacer la oración correcta y dice, Señor Dios, haz de feliz a la persona que amo, aunque yo no esté con él, con ella. Y Dios le dice, eso es una oración. Esa es una manera. Cuando tú te despojas de ti y pides la felicidad de la otra persona, aunque tú no estés ahí. ¡Wow! ¡Qué mensaje!, ¿no? Y él explica, ¿por qué no ora por la felicidad de su esposo? Y que diga, Dios, haz con él su voluntad y dale la felicidad que tal vez no encuentra conmigo. O sea, una decisión terrible, o sea, en el sentido dura, en el sentido de que yo me despojo de lo que quiero para que la otra persona sea feliz. No con eso quiero decir, sigan ese ejemplo, ¿no? Pero es, en cierta manera, el condumio de lo que debemos de hacer. Entonces, ¿qué nos da la fe mal llevada? La fe mal llevada siempre es o sea, a mí. La búsqueda de mi prosperidad, mi beneficio propio, mi bienestar, la complacencia de mis emociones, de mis placeres, ¿sí? ¿Qué va a estar perdiendo el tiempo yéndole a escuchar el Pablo los domingos si me puede ir a la piscina? O si me puede hacer cosas más chéveres. Entonces son decisiones, ¿no? Acá no vienen a verle al Pablo, no vienen a escuchar al Pablo, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Un aplauso al Señor, por favor. Y cuando hablamos en ese sentido de yo, del ego, estas cosas nos apartan de Dios. Y el Alvarito sí me va a decir, pero en Mateo 7:7 dice, pedid y os daré, dice el Señor. Wow, y ahora, ¿cómo es una contradicción? Me dice el Señor que lo que yo pida, Él me dará. Pero analicemos lo que pedimos. Y cuando nosotros nos enfocamos en la voluntad de Dios, y vamos a entender qué es la voluntad de Dios, como en este caso, de que este personaje dijo, pido porque le hagas feliz a mi pareja, aunque yo no esté ahí, aunque sea feliz con otro verdugo, pero no esté ahí. Yo estoy pidiendo lo correcto y Dios me compensará en mi vida y tal vez con la misma pareja, en ese sentido. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Y aquí tenemos los famosos frutos del corazón, ¿sí? Entonces, todo lo que nos lleve al gozo espiritual, partamos de ese punto, el gozo espiritual. ¿Qué es el gozo? El gozo espiritual. Una alegría profunda y constante que no depende de las circunstancias, porque podemos pedir para el gozo carnal, que es otra cosa, ¿ya? O sea, pasarla chévere, como yo les contaba que pasaba con mi hija cuando era chiquita y les llevaba al Preland Park y no quería bajarse de esas máquinas que ya no me subiría. Y era, ¿cómo gozo? ¿Cómo disfruto, papá Otto? ¿Cómo gozo? ¿Cómo disfruto? Digo, de ahí no más. Las emociones son pequeñas, pero no vas a vivir de emociones. No vivas de emociones. La gente que quiere vivir de emociones cogen y comienzan a mandarse cosas para vivir, sentir situaciones bárbaras, como les decía en otra prédica, ¿no? Van, se pegan drogas, pero bien potentes. ¿Para qué? Entonces ahí la Génesis me pregunta, ¿y para qué se pegan tantas drogas tan potentes? Porque las personas quieren sentir emocionalmente esas situaciones tan lindas, de escuchar los colores, de ver la música, ¿sí? De saborear los sonidos con el gusto. O sea, qué locura, ¿no? Qué locura. Pero son situaciones emocionales. ¿Y qué pasa? Las personas que se meten en ese submundo se mueren. El cerebro se les seca. O el hecho de vivir enamorada, ay, es que me enamoré, es que vivo eso así. Demos el momento, el tiempo al tiempo. Como dicen en Eclesiastés 10, dale tiempo a tu vida para todo. Hay tiempo para la guerra, tiempo para la paz, tiempo para el amor, tiempo para el odio, tiempo para todo equilibrado.
Y no nos afanemos. Cuando somos muchachos, sí, pues el afán de los enamorados y todo eso. Y después estamos diciendo, ¿para qué me casé con ese verdugo o esa verduga? Sí, de muchachos es de elección. Es de elección. Tú eliges. Dios te da la sapiencia, pero tú eliges. Tú eliges. Sí. A veces, o la mayoría. Sí, porque a nadie nos obligó. Pero cuando te decides, como dice el amor, ya decidí. Yo decidí a mi esposa elegirle, no cambiaré. Haya las dificultades que haya, es mi decisión. Y es decidir, amor. Entonces ahí viene el gozo que me pone paz. ¿Y cuál es el gozo que me pone paz? El no hacer, como se dice vulgarmente, estupideces en mi vida. Tengo gozo de estar con mi esposa, de estar en mi hogar, de hacer las cosas bien. Habrá momentos de diversión, sí, de hacer las cosas bien. Cuando me pregunto a la Génesis o a la Samantha que recién se graduó, qué satisfacción graduarse, ¿no? Aunque le ha agarrado el cansancio hasta ahora el festejo, ¿no? ¿Ah? Uh-huh. Pero qué satisfacción. Cuando haces un deber y presentas al profesor el deber, aquí está mi deber. Magnífico, excelente. Qué satisfacción, ¿no? Como tenía mi profesor de teología, me acuerdo, de Atensi Bonilla, y le presentaba un trabajo sobre filosofía, más o menos en lo que yo entendía, ¿no? Así, disculpará nomás cualquier error. Y me manda cosa que le tengo enmarcado, un 10/10, excelente. Y ¿cómo se dice? Me exoneró en filosofía solo por ese pensamiento. ¡Wow! Pero para llegar a ese pensamiento tuve que sacrificar mi tiempo, ¿no? Y dedicarme y estudiar. Estudiar. Entonces, obviamente, ahí viene el gozo. Amén. La paz, que es la tranquilidad interior y la confianza espiritual. Cuando haces algo mal, no vas a tener paz en el corazón. Pero cuando lo haces como correctamente, tienes paz, tranquilidad. Es como mi esposa me dice, ya hemos cumplido. Sentémonos a ver una película, a ver algo, una situación. Con paz, tranquilidad. Sí, ya se ha cumplido, entonces tenemos paz. Entonces, eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. La Génesis está viviendo sus vacaciones en paz porque pasó el año, está tranquila. ¿No es cierto? Pero hay compañeritas que están sufriendo que tienen que dar los supletorios. Wow. En nuestra época eran los aplazados y los suspensos, ¿no? Y el aplazado era terrible. El suspenso era para pegar 10, 12, ¿no es cierto? Pero aplazado era 20. Wow, pegar 20. Y me acuerdo cuando yo llegué al primer curso, y por cosas de la vida, ¿no? Me acuerdo que estaba dando el examen final de geografía. Hasta ahora me acuerdo. Y había una palabra que no me acordaba. Y justo mi mochila ha estado medio abierta y justo ha estado el libro el cuaderno de geografía medio abiertito. El cuaderno. No, no en el texto, el cuaderno. Y como le colgaba adelante, estaba así. Wow. Y la profesora de allá sí. Llega, se levanta todavía cariñosa, ¿no? Y viene y me da una palmadita aquí. ¿Cómo está, señor Patiño? ¿Te ha estudiado o no? Déjeme ver qué tiene aquí. Ah, el cuadernito, qué lindo, que ya le voy a calificar el cuadernito. Este el examen. 0, aplazado. Y todavía voy a ver los cuadros, ¿cuánto tengo que pegar? Tenía creo que un aporte más o menos entre los dos de 30 puntos. O sea, debía pegarle 15 o 16. Por sugerencia, 20. 20. Vamos donde la profesora, por favor, ayude un trabajito por lo menos para media, ¿no? A estudiar. Cosa que, y en ese tiempo eran 3 meses de vacación, ¿se acuerdan?
Entonces salíamos en julio y en septiembre íbamos a dar a finales de septiembre íbamos a dar el examen aplazado. Y luego de eso tenemos que esperar para ver qué pasa en agosto y entrábamos en octubre, creo, clases, sí, más o menos. Wow, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué le digo? Le digo, mamá, me quedé aplazada en una materia. Ay, mi hijo, te felicito, pensaba que te ibas a quedar en todas, me dice así. Wow, qué barbaridad, Dios mío, santo. Qué perspectiva que tenía mi mamá de mí. Wow, qué perspectiva. Pero bueno, o sea, me comencé a comerme y me acuerdo que era geografía universal, era más o menos, estamos hablando de Asia, y ahí se me quedó grabado muchas cosas, sí. Sí, porque a veces le pregunto, el otro día me dice mi esposa, qué lindo irnos a Francia, a su capital, Londres, me dijo, wow, Francia, capital, Londres, ¿no? Mamita, ¿qué pasa? Yo le digo, Londres es la capital de Inglaterra, wow. Entonces se me quedó la geografía, me ayudó esta situación y fui, pero, ahí sí, ñeque, pero sí me encomendé a Diosito, ahí sí, Dios mío, me tocaron y ahí no era época, eran las famosas tesis, me acuerdo, ¿te acuerdas, Álvaro? Las tesis, que eran 20 preguntas por cada tema, ¿no? Y de ahí escogían 20 preguntas. O sea, era, de 20 tenía que pegarle 20, así no, nada que 19 era chao. Sí, no, pero a mí no me dieron, pues que me pescaron. Claro, es que date cuenta que me pescaron con las manos en la masa. ¿Ya? Claro, ella por misericordia, la profesora me mandó aplazado. Y lo logré. Tuve seguridad y vi las preguntas, me sabía qué chévere, aunque todavía quedaba en el corazón y no tenía esa paz y tenía esa situación, digo, Dios mío, y si me jalé en una, y si me jalé en una, esa era la situación, y si me jalé en una, wow, bueno. Paciencia, ¿cuál es la paciencia? Es tenaz ese asunto de la paciencia. Y como Dios es un Dios de oportunidades, tenemos que entender que la paciencia no es sentimiento, ¿sí? Porque la mirita ya me va a decir, yo no tengo ese sentimiento de paciencia, estoy aguantando el adelanto, ni Dios mío, ¿no? Entonces la paciencia es igual que el amor y que la felicidad, una decisión. Y Dios, y entiendan bien esto, porque a veces la Jenicita dice, dame paciencia con el Álvaro, Señor, dame paciencia. Entonces el Álvaro va, digamos, de Dios va a mandar más dificultades y cuestiones difíciles, sí. Pero ¿por qué? No es porque sea malo, porque tú le estás pidiendo la oportunidad de tener paciencia. Y Dios te está dando la oportunidad de tener paciencia con las circunstancias y las situaciones. Así es que cuando estén por bronquearse en cualquier situación, piensen, ya, tengo que ser paciente, ¿no es cierto? Amén. La benignidad, ¿qué es la benignidad? Amabilidad y suavidad en el trato con los demás. Sean atentos, suaves, amorosos, ¿sí? Amorosos, ¿sí? Antes yo era terrible, yo no era muy, como se dice, ¿cómo se puede decir? Solo fosforito, mal genio, veía a las personas sobre el hombro, y todo el mundo no me veía como bicho raro, hasta que un día un amigo me hizo entender, sé tranquilo, sé cordial, y todo el mundo en la oficina me tenía miedo, y de pronto me comencé a abrir y todo más, qué cordialidad, qué chévere que ha sido usted, ¿no? Ha sido chéverísimo, yo no pensé, me daba miedo entrar a su oficina, pero ha sido chévere, wow, o sea, esa es la cordialidad, la empatía, la comunión con los demás. Amén. La bondad, la inclinación de hacer el bien y actuar con generosidad, la bondad, ser bondadoso, empático, ¿sí? Ser bondadoso, ser bueno. Y en la palabra de Dios dice, sean buenos, misericordiosos.
¿Qué nos faltaría para ser buenos? Solo decidir, ¿sí? La fidelidad, lealtad, firmeza. Y a lo menos en un matrimonio ser más que fiel. En la casa ser fiel con sus padres, porque los padres tienen la razón. ¿Sí? Con los amigos, con los vecinos, ser fieles. Ser fieles. La fidelidad, la mansedumbre, que es la humildad, tranquilos. No porque después me digan, es que vos eres un así. Yo enseguida, no, pero vos eres así. Es que eres así, comienza el conflicto. Así ha de ser. Disculpa. Sí. Pero ser humilde no implica ser caído de la hamaca tampoco. Guardar mi situación. Pero no en ese sentido cobrar venganza o desquitarme. Como dice la palabra de Dios. Si alguien te quita la camisa, dale tu capa. Si alguien te pide que le cargues 1 milla, anda 2 millas con él. Esa es la humildad. La templanza, que es el dominio propio, controlarme. Y a veces cuando somos conductores es la manera que no nos controlamos, es terrible. Y que me rebase el carro, yo me voy encima y comienzan las carreras y que hijo de tal, terrible. Pero ya cuando comienzas, y es tenaz, ¿no? Porque justamente veo un testimonio de un pastor, ¿no? Que iban en su carrito y le mete el carro y se baja, pero y cuando comienza a ver que están viendo los de la congregación, hijo mío, que Dios te bendiga, tranquilo. ¿Se dan cuenta? No, tengamos esa situación. Entonces son las situaciones que sí. Y el principal, ¿cuál es el principal? El amor sincero, el amor ágape, la fidelidad. Entonces cuando uno pide en relación de ese amor, nos vamos al libro de Mateo, capítulo 17, del 14 al 20. Y aquí les hago partícipe de la nueva traducción que estamos trabajando, que les voy a leer. Versículo 14, y entendamos esta situación, ¿no? Al descender del monte y reunirse nuevamente con la multitud, un hombre se acercó a Jesús y postrándose de rodillas ante él en actitud de profunda súplica y reverencia, imploró ayuda para su hijo. ¿Estamos hasta ahí? 17:15. Ya, vamos al 17:15. Del 15 vamos de largo. Versículo 15. El hombre suplicó: Señor, ten compasión de mi hijo. Padece una condición que le provoca un sufrimiento intenso y repetidamente cae en el fuego o en el agua, poniendo en grave peligro su vida. Versículo 16. Busqué ayuda entre tus discípulos, confiando en que podrían restaurarlo, pero fueron incapaces de liberarlo de su sufrimiento. Vamos, versículo 17. 17. ¿Ya? Entonces Jesús exclamó, escucharán, ¿qué generación tan falta de fe y desviada del propósito de Dios? ¿Hasta cuándo tendré que permanecer entre ustedes sin que comprendan quién soy? ¿Hasta cuándo habré de tolerar esta incredulidad? Traigan al muchacho delante de mí. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque no podían liberarle los discípulos a esta persona enferma que estaba llena de un espíritu maligno. Y les cuento que con la fe en Cristo, ustedes, como dice la palabra de Dios, podrán sanar a los enfermos, podrán liberar demonios, podrán resucitar a los muertos. Eso dice Cristo Jesús. Sí. Entonces ya dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí. Versículo 18. Jesús reprendió con autoridad al espíritu maligno y este abandonó inmediatamente al muchacho, quien quedó completamente restaurado. Amén, hasta ahí estamos. Versículo 19. Entonces los discípulos, acercándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y a veces nosotros preguntamos lo mismo. ¿Por qué nosotros padecemos
¿Por qué estamos sin trabajo? ¿Por qué tenemos problemas en el hogar? ¿Por qué mis hijos están enfermos? ¿Por qué no puedo hacer nada? Nos preguntamos. Jesús respondió, versículo 20. El problema no fue la autoridad que recibieron, escuchen, sino la debilidad de su confianza. ¡Wow! Ustedes como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, deben tener su confianza en el corazón y la entrega de las dificultades para que Dios subsane y arregle su situación. Si creemos en nosotros mismos, jamás, jamás de los jamás. Ahí viene la palabra. Ahí viene la palabra que dice, no solo venciéndote vencerás. Habrá un momento que dependas y clames a Dios, Señor, ya en mis fuerzas no puedo. Entonces la falta de fe en Dios. Les aseguro que aún una fe auténtica, tan pequeña, y viene este dicho, tan pequeña como un grano de mostaza, puede realizar aquello que humanamente parece imposible. ¿Y qué es un grano de mostaza? Un grano de mostaza es chiquitito, así como una pimienta. Pero eso es el fruto de un árbol gigantesco, que es el árbol de mostaza. ¿Se han visto? ¿Conocen el árbol de mostaza? Ni yo tampoco, pero dicen que es así. ¿Sí? Entonces, imagínense cómo es este asunto. ¿Ya? Entonces es una fe pequeña, pero la fe no la podemos dar en cosas tan circunstanciales cuando predicamos la prosperidad. Y si tuvieras fe, y si es que en ese alfolí nos llenas por lo menos unos $1,000, entonces Dios no va a hacer nada en tu vida. Estuviera mintiéndoles. Pero si dicen, tengo fe, pero como un grano de mostaza, entonces voy a decir, mi hogar será ejemplo. Voy a tener un trabajo. Dios me sustentará. Pagaré las deudas. Porque confío en Dios. Y les cuento en relación de este versículo un testimonio que me lo dieron unos pastores. Había una congregación así como la nuestra. Y de pronto, por cosas de la vida, la congregación había reunido dinero y habían comprado un terrenito. Entonces dicen al pastor, vamos a hacer una iglesita, compramos este terrenito por acá nomás, por acá, por la Argelia Alta, más o menos, un terrenito, ¿sí? Bien bonito. Como me dieron la potestad de ser la tesorera, hemos reunido con toda la congregación y compramos este terreno. Amén. Perfecto. ¿Ya? Pero hay un problema. El terrenito era bien barato, pero en medio del terreno, todo el área del límite del terreno, que es más o menos unos 1,000 metritos, en el medio hay una montaña grandota que parece de unos 15 metros. Estaba una montaña en medio terreno. Y estábamos viendo y es puro roca, por eso es que salió baratito. Pero bueno, ya para la iglesia damos la salida. Y de ahí aparece un miembro de la congregación, como el Galito, más o menos. Pastor, pastor, pastor. Pero la palabra de Dios dice que si tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, tú puedes decir a la montaña, sal de aquí y vete al mar y será. Y le repetía eso. Cosa que el pastor ya se calienta, dice, bueno, vamos al terreno para agradecer la gestión de la Biblia, chévere. Y vamos a orar para que Dios haga la salida y podamos tener los recursos. Era puro piedra, que solo con más o menos con maquinaria pesada para bajar todo eso. Pero el Galito decía, pastor, 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 pero la palabra de Dios dice que si tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, podemos ir a esa montaña, vete al mar y se irá. Wow, qué fe que tenía el hombre, ¿no? Y el pastor mejor, sí, eso dice la palabra de Dios, sí, que no. Él no tenía confianza, pero el otro sí tenía confianza, ¿no? Y el pastor no tenía confianza. Bueno, y tanto les llegó, o sea, bueno, vamos a hacer oración hasta que se dé, vamos a amanecernos aquí. Se arrodillaron en el terreno para nivelarlo, y de ahí
el asunto de la construcción de la iglesia. Y comenzaron a orar en relación de este versículo y todos clamaban antes, si tenemos, gracias Señor Dios, porque dices en tu palabra que si tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, tú dirás a una montaña que se salga de aquí y se vaya al mar. Y clamamos eso, que se vaya a esta montaña. Y tanta fue la fe que se pusieron a orar, estuvieron 1 hora y media orando de lo que es un testimonio de la vida misma, como se dice vulgarmente. Cuando de pronto están en plena oración, comienzan a sentir, o sea, una tembladera. ¿Qué pasará? Dios nos está escuchando. Y el galito salió ahí, pastor, ¿qué le dije? Y total, llega por ahí, ha estado perdido un D9, un bulldozer, pero grandototes, viniendo entonces preguntando que tenía que hacer un trabajo por esa zona y que no había encontrado y alguien le había mandado. Entonces el pastor le explica lo que están haciendo, orando, y que lamentablemente no es esa la dirección, ¿no? Y el dueño del D9, este payloader, este tractor enorme, grandote, queda viendo y ve la montaña y dice, no hay problema, yo les bajo esto, no tienen que pagarme un medio. ¿Se dan cuenta? Era un testimonio verdadero. Y la máquina cogió y en menos de 2 horas bajó toda la montaña llena de piedras. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Dale un aplauso al Señor. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? De que si la fe es bien fundamentada, a lo menos cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de sanar a alguien, cuando se trata de hacer intercesión por la situación de la vida, por ayudar a otra persona a trascender cuando tiene una enfermedad terminal, no duden en ir a orar, no duden en hacer la obra y tengan esa convicción y esa fe que mueve montañas. Entonces, para terminar, ya no cansarles, es necesario de que en nuestro corazón pongamos esa convicción. Es necesario que pongamos esa convicción de que Dios nos escucha y nos ama, y de que Él puede hacer muchas cosas en nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros respondamos. Pero tampoco pensemos que cualquier cosa es bendición, como tenía una ovejita que le contaba a Álvaro ese testimonio, de que decía, oremos, pastor, porque no tengo trabajo, necesito trabajo, y todos orábamos por él. Y total, desapareció, ya no venía a la célula, ya no asomaba. Wow, ¿qué pasaría con este pobre? Ni siquiera podíamos comunicarnos porque el teléfono siempre cambiaba de chivo cada rato, no sé por qué. Y un día nos llama. Dice, pastor, gracias, he conseguido trabajo. Wow. Gracias a sus oraciones, pero el trabajo me impide ir a las células. ¿Y dónde está el trabajo? Me dieron de administrador de esta casa de citas. ¿Se dan cuenta? Entonces no todo es bendición y a veces queremos ayudarle a Dios. Lo peor es querer ayudar a Dios. Hagamos la gestión, hagamos lo que tenemos que hacer, pero dejémosle a Dios y en oración clamémosle a Él. Eso es tener fe. No pedir cosas efímeras, no pedir riquezas, poder, no. Eso es efímero, eso se acaba. La riqueza se lo come el saltón, el gusano, es algo que se acaba. Pero su integridad, su corazón,
es algo eterno. Y Dios quiere que actuemos en esa relación.